Hola jóvenes estudiantes del séptimo grado del Instituto José Trinidad Reyes. Continuamos con el espacio de aprendizaje Te queremos estudiando en casa, esperando que estén bien cuidando de su salud y su vida y usando la mascarilla siempre que sea necesario. Estamos iniciando el cuarto parcial, por lo tanto, me va a elaborar una bonita portada y luego me va a escribir el tema de hoy, que se titula Estructura de la materia, átomos y moléculas y la conversión y transformación de la energía. Hoy veremos dos lecciones, la 28 y la 29. La expectativa de logro de nuestra clase comprende la estructura de la materia y átomos y moléculas, enunciar la conversión y transformación de la energía. Y hoy, estudiantes de séptimo grado, les comparto una frase de Rhonda Byrne que se lee: eres energía y la energía no puede ser creada o destruida. La energía simplemente cambia de forma. ¿Listos para escuchar la clase? Muy bien, comencemos con la historia del átomo. El átomo es la partícula más pequeña que puede existir de un elemento, conservando sus propiedades. La historia del átomo, cuyo significado literal quiere decir indivisible, data aproximadamente del siglo V a.C. La palabra fue utilizada por primera vez por los científicos Demócrito y Leucipo. A Leucipo se le atribuye la idea básica de que la materia está formada por átomos. Es el fundador de la escuela atomista. Sin embargo, fue Demócrito quien consolidó la existencia del átomo y desarrolló la teoría discontinua de la materia, en la que ambos trabajaron. Enunciemos los postulados de la teoría atómica de John Dalton. El primer postulado nos dice que los elementos están compuestos de pequeñas partículas separadas llamadas átomos. El segundo postulado nos dice que los átomos son indivisibles e indestructibles y conservan su identidad a través de los cambios físicos y químicos. El tercer postulado denuncia que los átomos de un mismo elemento son idénticos en su masa y tienen las mismas propiedades químicas y físicas. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas y difieren en sus propiedades químicas y físicas. El cuarto postulado se lee que cuando los átomos de los elementos se combinan para formar moléculas de compuestos, lo hacen en proporción de números enteros. Y el quinto postulado enuncia que los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Estudiemos las partes del átomo. Los átomos están constituidos por dos partes. El núcleo, que es la parte central del átomo en el que se concentran las partículas con carga positiva y las que no poseen carga neutra. Y la corteza, que es la parte exterior del átomo. En esta estructura se encuentran los electrones, que son las estructuras con carga negativa. Miremos las partículas fundamentales del átomo. Los primeros modelos atómicos a partir del siglo V a.C. consideraban fundamentalmente tres tipos de partículas subatómicas, que son los protones, neutrones y electrones. Y estos se simbolizan de la siguiente forma. Los electrones son representados con una E minúscula y el signo negativo. Los protones son representados con una P minúscula y el signo positivo. Y los neutrones son representados por una N minúscula. Estudiemos el concepto de molécula. Es la partícula más pequeña de una sustancia pura que puede existir y sufrir cambios químicos. Las moléculas están constituidas por átomos de los mismos o diferentes elementos. Entre las sustancias que existen como moléculas se encuentran el monóxido de carbono, que está identificado por un carbono y dos oxígenos. El agua, que está constituido por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y el gas oxígeno, que está constituido por dos átomos de oxígeno. Enumeremos los tipos de moléculas dependiendo del número de átomos en que las formas o la forman las moléculas que se clasifican. Los monoatómicas están formadas por un solo átomo y se expresan con el símbolo del elemento químico. Un ejemplo de ellos es el cloro, que está representado por la Cl. El siguiente son las diatómicas, compuestas por dos átomos. El ejemplo tenemos dos átomos de nitrógeno. Triatómicas, formadas por tres átomos. El ejemplo es el dióxido de carbono. Tenemos un carbono y dos oxígenos. Tetratómicas, que están constituidas por cuatro átomos. El ejemplo es el cloruro férrico. Está representado por un átomo de hierro y tres átomos de cloro. Pentatómicas, están moléculas constituidas por cinco átomos. El ejemplo es el trióxido de nitrógeno. Está constituido por dos nitrógenos y tres oxígenos. Poliatómicas son moléculas que poseen varios átomos, más de 5 átomos. El ejemplo aquí del agua es un ejemplo
de molécula triatómica, puesto que solamente tiene 3 átomos, 2 de oxígeno, 2 de nitrógeno y 1 de oxígeno. Ahora miremos las características de las moléculas. Estas en general se mantienen prácticamente aisladas o unidas por fuerzas débiles entre sí y presentan las siguientes características. La número 1, son en su mayoría gases a temperatura ambiente. La 2, que en casos menos frecuentes pueden ser líquidas como el agua o sólidas como el yodo y como moléculas diatómicas. Y no conducen la corriente eléctrica y tampoco tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Los átomos y las moléculas son elementos fundamentalmente que forman las materias que existen en el universo. Y las moléculas son la parte más pequeña de una sustancia y están compuestos de átomos que se encuentran unidos entre sí. Continuemos con la temática conversión y transformación de la energía. Decimos entonces que la energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo, calentarlo, también está presente en los cambios químicos, como ocurre al quemar un trozo de madera. Cuando observamos a nuestro alrededor, vemos que las plantas crecen, los animales se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan varias tareas. Todas estas actividades tienen en común el uso de energía. Miremos, para entender cómo funciona la transformación de la energía, es necesario analizar algunas situaciones cotidianas. Miremos este primer ejemplo. Cuando colocamos un foco a un contacto eléctrico ubicado en el techo de nuestra casa, una lámpara u otro tipo de objetos, la energía eléctrica que llega a nuestro hogar hará que el foco se encienda y nos proporcione en este momento la energía lumínica para alumbrarnos y la térmica para calentarnos. Miremos este otro ejemplo sencillo de la transformación de la energía. Es cuando se conecta una secadora de cabello a un contacto de energía eléctrica. Al encender la secadora, la energía eléctrica se convierte en energía mecánica que hace girar un pequeño motor dentro de la secadora. Otra parte de la energía eléctrica sirve para calentar una pequeña resistencia, por medio de las cuales la energía eléctrica se transforma en energía térmica. Las grandes generalizaciones de la física, como ser la ley de conservación de la energía, establece que la energía no se puede crear ni destruir. Se puede transformar de una forma u otra, pero la cantidad total de energía nunca cambia, se mantiene constante. Por lo tanto, la energía se define como la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo o transferir calor. Estudiamos los tipos de energía. El primero es energía potencial gravitacional. Es la que posee un cuerpo a determinada altura. Gracias a su posición en el espacio o a su composición química, se puede calcular empleando la fórmula que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, donde E sub P es igual a energía potencial, la M nos representa la masa, la H nos representa la altura y la G no representa la aceleración de la gravedad, que en este caso en la Tierra es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El segundo tipo de energía es la energía cinética. Es la energía que posee un cuerpo que se mueve en una determinada velocidad. La energía cinética se calcula a través de la siguiente fórmula. Energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, donde E sub C significa energía cinética, M es la masa del cuerpo y la V, que es la velocidad en metros sobre segundos al cuadrado. Estudiamos la forma de energía más simple, la energía química, esta que posee un cuerpo debido a los átomos y moléculas que constituyen. Un ejemplo de este tipo de energía son los combustibles, como la gasolina y el carbón, que almacenan grandes cantidades de energía química que puede ser liberada. La siguiente energía simple es la energía eléctrica, es la que posee un cuerpo cuando se somete a la acción de cargas eléctricas. La siguiente es la energía térmica, que posee un cuerpo en virtud a la cantidad de calor que puede absorber o ceder. Y la última energía simple es la energía nuclear, es la energía contenida en los núcleos de los átomos. Enumeremos las energías renovables o energías limpias. La primera es la energía solar o luminosa, es la energía que el sol nos hace llegar por radiación electromagnética de su superficie. La siguiente es la energía eólica. Es un producto de la fuerza del viento que ejerce una presión sobre la hélice de un aparato llamado aerogenerador. La tercera energía es la energía solar o térmica. Esta energía aprovecha la energía del sol para generar calor o energía térmica.
La energía se recoge mediante paneles solares o colectores solares. Esta energía solar se encarga de calentar agua. Y la cuarta energía renovable es la energía geotérmica. Se obtiene del aprovechamiento del calor generado en el interior de la Tierra. Podemos apreciar este tipo de energía en los volcanes. En conclusión, jóvenes estudiantes, la generación de energía eléctrica a partir de energía limpia tomó un giro significativo en el país a partir del año 2010. Incentivos para la generación de proyectos renovables en Honduras están entre los más altos de Centroamérica. Es así que para el año 2016 más del 45% de la producción energética provenía de fuentes renovables, entre ellos solar, eólica y la biomasa. Estos proyectos se generaron y se ubican principalmente en comunidades de la región sur del país, como Choluteca, Nacaome, San Marcos de Colón y Santa Ana. Y recordemos una hermosa frase que nos dice Albert Einstein: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y esa es la voluntad. Muy bien, jóvenes estudiantes, después de haber escuchado el tema y por haberlo entendido, me va a realizar estas dos tareas. Me va a contestar estas 9 interrogantes de la temática hoy estudiada. Y en la tarea número 2 me va a dibujar o pegar un ejemplo de lo que es átomo, molécula, energía potencial, energía cinética y todas las formas de energía simples. Y va a identificar cada una de ellas. Recuerda, jóvenes estudiantes, que debe de hacer sus tareas con mucha responsabilidad y no olvide que lo queremos estudiando en casa. Hasta luego, jóvenes estudiantes del séptimo grado del Instituto José Trinidad Reyes.